noches o buenas madrugadas, por decirlo así. Dios les bendiga mucho a esta hora de la madrugada, 12:37 de la madrugada. Esta noche o esta madrugada he querido compartir con ustedes una palabra de bendición, una palabra que Dios hoy traía a mi vida. Tenía una conversación con un hombre a la distancia por medio de las redes y las palabras que él me dijo, estas palabras pues tocaron mi espíritu, mi corazón, y oraba al Señor, le hablaba al Señor que quería una palabra para compartirla con las personas, con la gente, incluso una palabra que pudiera tocar mi corazón, que hablara también a mi vida, porque hay mucha gente allá que quiere servirle al Señor, pero está confundido, que no tiene las fuerzas suficientes para levantarse. Pero Dios es bueno, amén. Creemos que Dios es bueno, aunque nos haga llorar, y por eso esta noche estoy otra vez con ustedes para compartir una palabra de bendición. Antes de entrar a la palabra, pues usted ya sabe mi nombre es Natán. Por la gracia del Señor estamos al frente de una pequeña obra aquí en Caucasia, en el barrio El Camello. Estamos al servicio de nuestro pastor Luis Alberto Lozano, y estamos para servirle al Señor. Entonces, pero hoy estamos con usted en esta madrugada para compartir una palabra. Estoy aquí esta noche juntamente con mi esposa, ella me va a estar acompañando. En un momento de oración yo quiero que entremos en este momento, en un momento de adoración, porque yo creo que es necesario en este tiempo creer lo que dice la palabra. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, Señor, te honramos, te glorificamos. Aprendí a andar solo. Si usted la sabe, cántela conmigo allá en su casa. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Señor, Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. suba la voz Si conmigo. notas algo así, Que solo dependo de ti. Dígalo conmigo. corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupada por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar, dígaselo. Y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo Habla nuestras así, vidas, Señor. no me dejes seguir. Detén nuestra vida. Corrígeme y hazme ver. Dígale, hazme saber
Él es el único que puede llevarnos, aleluya, a su presencia nuevamente. Creemos que si Dios toca nuestras vidas, creemos que si Dios entra, alabado sea el nombre de Jesús, en nuestro ser, en nuestro círculo social, Dios va a corregirnos, aunque nos duela, aunque nos dé duro, pero Dios, necesitamos ser corregidos por ti en este tiempo, Padre. Entra a nuestros corazones, entra a nuestras casas, nuestras familias, corrígenos, Señor. Sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, la humanidad, pero te damos gracias, Señor, en todo tiempo y en todo momento, porque a pesar del tiempo difícil que estamos viviendo, creemos que tu corrección es para bien, que el mundo necesitaba detenerse por completo y poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, poner la mirada en las cosas eternas. Por eso esta noche he querido compartir una palabra contigo bajo el título un propósito eterno. Diga conmigo, para mi vida. Aleluya. Por eso quiero que vayamos a la palabra, libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Voy a leer un par de textos del verso 1 en adelante. Lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la letra: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando, dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aleluya, esta palabra me impacta mucho porque es una palabra que trasciende, es una palabra que da a entender el propósito eterno de Dios en la vida de una persona. Por eso quiero hablar bajo el título Un propósito eterno para mi vida. ¿Por qué un propósito eterno para mi vida? Porque si yo voy a la palabra propósito, es cuando yo tengo la intención de hacer algo, es cuando yo tengo la idea para hacer algo y empiezo a trabajar sobre esa idea. Eso es un propósito. Cuando Dios envió a su Hijo único, por allá en Juan capítulo 3 verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios era salvar la humanidad. ¿Por qué quería Dios salvar la humanidad? Porque otra parte de la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero había un propósito de salvación y ese propósito se encarnó en la vida de nuestro Señor Jesucristo y se volvió una realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es bueno saber que Dios no es como los hombres. En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la enfermedad, el coronavirus, está invadiendo el mundo con muerte, están pasando muchas cosas que están alarmando a la sociedad, a los gobiernos. Y una de esas es que las economías del mundo están siendo debilitadas en todo su sentido. ¿Y qué está pasando? Habían personas que las empresas las tenían contratadas para cosas grandes, pero como vieron, aleluya, que la economía se detuvo y que las cosas no se están dando, estamos viendo alrededor del mundo como hay despidos de los trabajos, como hay despidos masivos donde la gente está perdiendo su empleo. ¿Por qué? Porque a causa de esta situación difícil, el hombre entonces ya ese propósito se detiene o se detuvo. Pero yo quiero presentarte en esta noche al Cristo de la gloria, que tiene propósitos eternos con la humanidad, con el hombre, con la mujer, con el niño, con el joven. Dios no es como los hombres
que hoy le servimos, aleluya, y mañana como ya los años nos han ganado, como la enfermedad nos ganó, nos postró, entonces nos abandona y se olvida de nosotros. Dios no es así. Cuando Dios llama a un hombre y a una mujer, pasa por encima de sus debilidades, pasa por encima de las dificultades que tenga, pasa por encima, aleluya, del momento difícil que esté viviendo, y Él mantiene su palabra, porque Dios no es un hijo de hombre para que mienta. Aleluya, Dios no va a mentir diciéndote hoy te necesito y mañana te equivocaste, cometiste un error, no tuviste la fuerza necesaria para mantenerte de pie delante del pecado, de la situación, y se olvida de ti. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de los propósitos que tiene contigo. Él te llamó, y por eso quiero llevarte a esta palabra esta noche, porque Pedro, aleluya, es uno de los primeros de los 12 que Jesucristo llama para emprender un ministerio grande y poderoso en aquel tiempo, que era establecer el reino nuevamente, era establecer la palabra nuevamente, era reconciliar al hombre nuevamente con el Padre que lo había creado todo. Bendito el nombre de Jesús. Jesús llama a Pedro. Pedro era un hombre como tú y como yo, con debilidades humanas. Pedro era el hombre que cuando Jesús preguntaba algo, él salía, y en muchas de sus respuestas salía equivocándose. Me da a entender que Dios no buscó o no llamó a gente perfecta, porque Pedro no era un doctor de la ley. Pedro no era un hombre preparado. Con esto no quiero decir que no te prepares o que no estudies, pero cuando Dios llama a Pedro, lo llama detrás de las redes. Era un pescador. Me imagino que su ropa olía a pescado, me imagino que no tenía el mejor corte, pero Jesucristo puso los ojos en él, y cuando puso los ojos en él, hubo un propósito eterno para la vida de Pedro, y Pedro empezó a ver la gloria de Dios, porque Pedro fue el único de los 12 discípulos que se atrevió a bajarse de una barca en medio de un mar, de una situación difícil, y dar paso, aunque más adelante se hundió, pero Pedro como hombre dio paso sobre lo imposible, y el propósito de Dios se hacía manifiesto en la vida de Pedro, porque Pedro, aleluya, estaba en los momentos cuando Cristo fue a ser crucificado. Habían 12, pero a Jesús le place llamar a Pedro y a otro que estaba ahí. Entonces me da a entender que el propósito que había en Pedro era un propósito firme. Bendito el nombre de Jesús. Hasta ahí todo iba bien en la vida de Pedro, pero muchas veces nuestra fe será probada por el Señor, y hay momentos en que circunstancias de la vida nos llevan a negar el nombre de Cristo, porque nosotros en el día en que estamos bien espiritualmente, que tenemos las ideas claras y que entendemos que Cristo es el único y que salva, decimos: Señor, te voy a seguir hasta lo último, hasta la muerte si es necesario, como dijo Pedro. Pero cuando viene el momento difícil, como vino sobre la vida de Pedro, cuando estaba a punto de ser crucificado Jesús, que había sido azotado toda la noche, golpeado, maltratado, cuando los ojos de Pedro estaban viendo esto, y alguien se le acerca y le dice: tú eres uno de ellos, Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor. Aquel que lo llamó de entre las redes y le dio un puesto entre la sociedad, porque los discípulos no eran cualquier persona en aquel tiempo, a ellos los seguían multitudes, era una fama tremenda la que Dios había puesto en él, era la gloria de Dios sobre la vida de estos hombres. Pero Pedro negó al Señor, y usted y yo no somos los supercristianos, no somos los superevangélicos. En muchas ocasiones de nuestra vida hemos negado al Señor también. Hemos negado a Jesucristo con nuestros actos, hemos negado a Jesucristo con nuestra forma de actuar, dándole la espalda al necesitado, dándole la espalda al que se cayó, no restaurando a las personas, no anunciando. En este tiempo le damos la espalda y negamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero te tengo una noticia esta madrugada, y es que el propósito de Dios es eterno. Porque no es cuando tú estabas bien y ayunabas y orabas y buscabas al Señor estaba el propósito. El propósito sigue aún en tu debilidad.
en ese momento de decadencia espiritual que tienes y de los errores que has cometido, quiero decirte que el propósito de Dios es eterno, porque Dios vio tu principio y Dios vio tu final. Dios te vio en el pasado y Dios también te vio en el futuro. Dios te vio siendo una persona que no valías mucho, pero te llamó y te dio fortalezas y te dio armas espirituales, porque vio que tú podías terminar la carrera, terminar la obra. Porque yo veo aquí a un Pedro, después que había negado al Señor, no sé si se sintió mal, no sé si se sintió lleno de pecado, no sé si la gente lo empezó a señalar, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice la Biblia es que Pedro volvió atrás. Miren lo que estaba haciendo Pedro en estos versos de la Biblia. No era el mismo Pedro que andaba anunciando y predicando con Cristo, ni orándole a los enfermos aunque no se sanaran. Ese mismo Pedro no lo encontramos en estos textos. Si usted lee, al principio Jesús llama a Pedro detrás de las redes, y cuando Jesús muere y resucita al tercer día, cuando partió, cuando Pedro ya no lo vio, entonces dijo: voy a volver atrás, y Pedro volvió atrás. Esto nos pasa a muchos de nosotros, porque hay un momento cuando nosotros sentimos la presencia del Señor y podemos verlo en sueños, y los profetas nos hablan y pasa todo esto, pero cuando llega el momento, cuando ya no tenemos sueños, cuando ya no sentimos la presencia, creemos que Él nos abandonó. Pero yo te tengo una noticia: a pesar de que tú no lo sientes, Él no te ha abandonado. A pesar de que ya no tienes sueños con su presencia y con lo bueno que es Él contigo, Él no te ha abandonado. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Él vio que ya había muerto y resucitó, pero no lo había visto más, y entonces Él volvió atrás. Volvió a ser el mismo pescador. Y no solamente él, porque muchas veces nos concentramos en Pedro, pero también los otros discípulos que vieron la gloria manifestada de Dios en un hombre, nuestro Salvador Jesucristo, también le dijeron: bueno, Pedro, vamos a pescar, vamos a tomar las redes nuevamente y vámonos para atrás. Me da a entender que esta gente se habían apartado del camino que Dios les había dado, se habían apartado del propósito que Jesús les había dado, y era aquel propósito cuando les dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, aleluya, y estén tranquilos, porque yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que usted me entiende lo que le quiero decir. Dios les había dado un propósito, pero ellos se habían apartado del propósito. Pero qué bueno es Dios, que no se olvida de su propósito, porque a pesar de que volvieron a hacer las mismas cosas que hacían antes, a pesar de que se habían olvidado de Jesús y de sus palabras y de sus enseñanzas, yo veo un Jesús aquí resucitado que volvió al mar de Tiberia, de Galilea, donde estaban ellos pescando, y allá volvió a buscarlos nuevamente. Es lo mismo que está haciendo Jesús en este tiempo. Gente que abandonó el altar, gente que abandonó la adoración verdadera en su corazón, gente que abandonó los principios y que se estaban deslizando detrás de los deleites y estaban volviendo atrás, porque la tecnología estaba avanzando muy rápido y el mundo nos estaba arropando. Sin darnos de cuenta estábamos volviendo atrás, pero Jesús vino a buscarnos nuevamente. No le importó que Pedro lo había negado 3 veces, no le importó que esta gente estaban semidesnudos en ropa playera, estaban allí en un mar, porque la Biblia dice que tenían pocas ropas y estaban allí mostrando su cuerpo en una playa. Pero Jesús no vio sus debilidades, Jesús no vio lo que estaban haciendo. Jesús vio que en ellos había un propósito y que Él es un hombre de palabra y Él va a cumplirlas en tu vida y en mi vida. Jesús fue a buscarlos nuevamente y le hace una pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve y le pregunta por segunda vez, y le pregunta por tercera vez, y lo último que le termina diciendo a la tercera vez: entonces apacienta mis ovejas. Aleluya. Cuando le dice apacienta mis ovejas, le está diciendo: Pedro, yo te llamé a ser el pastor de mi iglesia, yo te llamé a ser la
la piedra donde fundaría mi iglesia, cumpliendo aquella palabra cuando te dije, sobre ti fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia, porque Pedro significa roca pequeña. Sobre esa roca pequeña, sobre esa humanidad, había una responsabilidad grande, y era pastorear a las nuevas personas que se iban a convertir a Cristo, a los nuevos creyentes, a los que iban a llegar. Y entonces le está recordando en la tercera oportunidad, cuando le pregunta si me ama, el llamado. Le estaba dando a entender que el propósito de Dios no se mueve cuando estamos bien. El propósito de Dios también está activo cuando estamos mal, cuando estamos, aleluya, en el pecado. Ahí está el propósito. Está en ti y está en mí levantarnos nuevamente y creerle a sus propósitos eternos en nuestra vida. Dios ama al hombre con un amor inefable. Cuando yo hablo inefable, es algo inexplicable. No hay palabras para explicarte a ti el amor que Dios te tiene, el amor que ha puesto en ti, porque amó de tal manera al mundo que mandó a lo más importante que había en el reino de los cielos, su Hijo, para morir en una cruz. Y no solamente morir, resucitar, sino solamente también humillarse, ser azotado, ser golpeado por, aleluya, seres que Él mismo había creado para su adoración. Él se humilló por nosotros, no porque era un reto difícil, lo hizo por amor, por tu alma y por mi alma, para que tuviéramos un puesto en las moradas eternas. Aleluya. ¿Por qué predicamos a Cristo en este tiempo? Para finalizar, no porque tengamos a Jesús, este virus no puede alcanzarnos. Claro que puede alcanzarnos, pero algo sí te digo: si yo hoy muriera con ese virus, tengo la plena seguridad que iré a un lugar diferente. En una oportunidad, un pastor y una periodista que no creía en el Señor, él le dio un ejemplo y le dijo: supongamos que yo estoy equivocado y que el cielo no existe y que Dios no existe. Supongamos eso. El tiempo termina, usted y yo nos morimos, o se terminan los tiempos de la tierra, de la humanidad, y no despertamos nunca. Yo no perdería nada, él le dice. ¿Por qué no perderíamos nada? Porque nada existía. Pero si tú y yo muriéramos, o los tiempos se acabaran, y si de verdad existe Jesús, y si de verdad existe Dios, ¿quién perdería más?, le pregunta el pastor. Yo no perdería, porque yo estoy en sus caminos. Usted lo perdería todo porque no quiso entrar en esa promesa. Entonces nosotros, cuando seguimos a Jesús, no tenemos nada que perder. Al contrario, tenemos todo para ganar. Aquel que no cree en Jesús, hasta por lógica, debe creerlo, porque está a punto de perderlo todo. Yo te invito a que creamos en Jesús, en sus propósitos eternos. Yo quiero bendecir tu vida esta noche en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga tus hijos, que Dios bendiga tus vecinos, tus hermanos, tus primos, tu abuelo. Que Dios los bendiga, los cubra, los guarde y los colme de bendiciones. Yo quiero levantar mis manos esta noche y pedirle a Dios que esta palabra pueda ser sembrada en tu corazón, aleluya, en tierra buena, para que dé fruto